Bueno, revisando el problema 30, un problema de sistema masa-resorte forzado. Vamos a ver entonces cómo quedaría. Tenemos aquí del enunciado que la masa es igual a 1, ¿cierto? Dice la masa es un slug que está sujeta a un resorte cuya constante es 5 libras-pie, es decir, K es 5. K es 5. Dice, bueno, en un inicio la masa se libera desde un pie por debajo de la posición de equilibrio. Entonces la posición inicial, x de 0, ¿quién es? Se libera un pie por debajo de la posición de equilibrio, entonces la posición inicial es 1, con una velocidad descendente de 5 pies sobre segundo. Es decir, que x' es 5. Por otro lado, dice, el movimiento subsiguiente se desarrolla en un medio que ofrece una fuerza de amortiguamiento numéricamente igual al doble de la velocidad instantánea. Por lo tanto, el valor de beta es 2. ¿Cierto? Dice numéricamente igual al doble. Esta fuerza F de T, que se menciona en el ítem A, será igual a 12 coseno de 2t más 3 seno de 2t. Bien, bueno, estoy escribiendo acá encima para cambiar acá el tablero y ahora nos queda aquí. Bueno, esta es la información que tenemos del problema, ¿verdad? La información que tenemos del problema. Quiero que me digan cómo quedó la ecuación diferencial. Profe, yo tengo una duda. Señor. Es que, digamos, si el ejercicio dice que el resorte se libera desde un pie por debajo del punto de equilibrio, pues, o sea, pues no sé, me imagino yo el resorte como que si se libera, pues la velocidad, o sea, iría en el otro sentido, o sea, como que el resorte tiende es como a comprimirse. El problema es que el resorte, como dice que está un pie por debajo de la posición de equilibrio, puede ser que cuando esté, o sea, sea liberado con una, digamos, con una fuerza hacia abajo, ¿vale? Entonces es liberado desde esta posición, pero con esta velocidad. Más o menos piense como si estuviera usted en un, bueno, en un edificio y estuviéramos lanzando una pelota. La pelota yo la puedo, desde esta altura, la puedo lanzar hacia arriba o la puedo dejar caer hacia abajo o la puedo lanzar hacia abajo, ¿cierto? Es decir, puede ser que la velocidad sea cero, la velocidad inicial, o que la velocidad inicial apunte hacia arriba porque la estoy lanzando hacia arriba. Si la dejo simplemente caer, la velocidad inicial es cero, pero si la lanzo hacia abajo, la velocidad inicial será negativa en ese sistema de referencia y bueno, no es precisamente cero, ¿no? Entonces acá, aunque esté elongado, no quiere decir que él esté elongado y que ahí esté parte del reposo. Por lo que dice usted es más o menos, o bueno, lo que yo le entiendo es lo siguiente. Si tenemos acá lo que es el resorte, ¿cierto? Y la masa es liberada desde una posición más abajo de la posición de equilibrio, claro, por la fuerza de restitución de la masa tiende a subir. Pero lo que no sabemos es la masa desde este punto es liberada en qué dirección. Bien, es decir,
desde este punto la masa es liberada, pero puede ser que la masa parta del reposo, es decir, es como si yo tomara la masa, la estirara hasta ese punto, la dejo quieta y la libero. Si eso es así, entonces la velocidad debe apuntar hacia arriba. Pero si de pronto lo que yo estoy estudiando es un problema, vamos a poner algo de este estilo, es un problema en el cual tal vez esto ya está en movimiento, puedo suponer esto, bien, pero a mí me interesa saber qué pasa con todo el movimiento a partir de este instante de tiempo. Entonces aquí, en este momento, va a ser el cero del tiempo, ¿sí? Acá va a ser t igual a cero. Voy a empezar a analizar todo desde aquí, puede ser, podemos considerarlo así. Y entonces, claro, aquí la masa en este momento tiene esta posición, pero va en descenso, ¿cierto? Va en descenso. Entonces, acá como ya estaba en movimiento, podríamos pensarlo así, o podríamos pensarlo como que la masa desde este punto es empujada hacia abajo, ¿bien? Es empujada hacia abajo, se le da un impulso hacia abajo. Entonces, tendrá una velocidad de este estilo. No es que siempre la masa parta del reposo, no es que se elongue el resorte y se libere la masa, o se comprime el resorte y se libere la masa. No, porque si eso ocurriera, siempre la velocidad inicial sería cero. Siempre partiría del reposo. ¿Bien? Listo, profe, gracias. Vale. Bueno, vamos a ver cómo quedó entonces la ecuación diferencial. Entonces, bueno, algo que les decía yo con respecto a la ecuación diferencial era precisamente que podemos usar esa primera versión de la ecuación diferencial. Bueno, voy a, ¿qué? A mostrarles más o menos nuevamente de qué hablo. Esa primera versión de la ecuación diferencial que modela el problema puede llegar a ser incluso más útil. Esta que está aquí o directamente esta que está acá. Bien, cualquiera de las dos. En este caso la masa va a ser 1, es 1, entonces no hay mucha diferencia. ¿Cómo es acá la ecuación diferencial? Es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Acá esto iría por la masa, ¿vale? Iría por la masa, pero la masa es 1. Acá tenemos pasando a la izquierda menos kx, pasa a la izquierda como más kx y menos beta por dx de t pasa a la izquierda como beta de x de t. Entonces beta vale 2, queda aquí más 2 veces de x de t más 5 veces x. Y todo esto igual a la fuerza que se está aplicando, ¿no? Esa fuerza externa, a esa fuerza F de t, esta F de t que tenemos aquí. Bien, es decir, la ecuación queda de esta manera. Segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, más 2 veces la primera derivada, más 5 veces x igual a f de t. Bien, entonces de acá extraemos ecuación auxiliar. La ecuación auxiliar es m cuadrado más 2m más 5. Y la solución de eso será 1, 2, 5. Tenemos las soluciones, bueno, de esa ecuación auxiliar serán menos 1 más 2i y menos 1 menos 2i. Es decir, que lo que será la solución complementaria, esa solución complementaria será la siguiente. C1 tenemos entonces las raíces. Menos 1 más 2i, es decir, esto es igual a e a la menos t.
coseno de 2t, bien, más C2 e a la menos t por el seno de 2t, por el seno de 2t. Esa será la solución complementaria. Ahora, la solución particular. ¿Cómo se plantea la solución particular? Bueno, acá en este caso la solución particular no tiene repeticiones, al menos no con la complementaria. X de t sub p, la solución particular, ¿cómo se plantearía? Bueno, usando coeficientes indeterminados, esto sería, así tal cual está, sería algo de la forma a coseno de 2t más b seno de 2t. A coseno de 2t más b seno de 2t. Así se plantearía x de p. Y bueno, ¿quiénes son a y b? ¿Cuánto le da a y b? Yo voy a hacer por acá las cuentas. Tenemos la segunda derivada de esa función. ¿Quién es? Entonces, bueno, la primera derivada tenemos acá menos 2 veces a por seno de 2t más 2 veces b coseno de 2t. Esa es la primera derivada. X' sub p. La segunda derivada, x2', ¿quién es? Tenemos acá menos 4a coseno de 2t más, bueno, de hecho menos 4b seno de 2t. Reemplacemos allí en la ecuación diferencial. La segunda derivada va multiplicada por 1, la primera derivada va multiplicada por 2 y la función será, bueno, la función es a coseno de 2t más b seno de 2t. Y esto va multiplicado por ¿quién? Esto va multiplicado por 5. Voy a hacer aquí la cuenta.
Bueno, me quedó el siguiente sistema de ecuaciones. Me queda b menos 4a igual a 12 y 4b más a igual a 3. Vamos a ver, voy a resolver este sistema. Vamos a multiplicar esto por 4 y sumamos. Tengo 17b. Me está dando que b es 24 17avos. Ya me está dando que es menos 45 17avos. ¿Sí les da lo mismo, muchachos? Es decir, que la solución particular está quedando de la siguiente manera. El valor de A y el valor de B están siendo respectivamente lo siguiente. El valor de A me está dando menos 45 17avos. Y el valor de B está dando 24 17avos. 24 17avos. Y bueno, esto sería la solución particular. Ahora, ¿qué es lo que falta? Una vez teniendo las dos soluciones, bueno, sumando las dos soluciones x de c y x de p, tenemos la solución general de movimiento, pero falta someter esto a las condiciones iniciales. Es decir, falta averiguar cuánto vale C1, cuánto vale C2. Entonces quiero que me digan cuánto vale C1 y cuánto vale C2. A ver, C1 y C2. Si evaluamos toda la función, lo que será la solución en cero, ¿cuánto da eso? Bueno, por ejemplo, tenemos seno de cero es cero. Lo que tiene seno se va a hacer cero. Entonces queda coseno de cero, que es 1. Ahora me está quedando la ecuación 1 igual a C1 menos 45 17avos. Me está dando que C1 es 62 17avos. 62 17avos. Cuando calculemos la derivada, entonces, bueno, acá de la derivada, hay que pensar que como voy a evaluar en cero, lo que quede con seno se va a eliminar. ¿Sí? Se va a hacer cero. No, no me va a interesar mucho.
A ver, a mí el valor de C1 me está dando 62,17 y el valor de C2 me está dando 99,34. ¿Les está dando lo mismo? Acá me están dando 62. 17 y el valor de C2 me está dando 99,34. 99,34. Vale, ahora lo que pedía el ejercicio, bueno, la unión de estas dos soluciones es la solución general y es por lo tanto la ecuación de movimiento. Ahora lo que pide el ejercicio es graficarlas. Pide graficar el término permanente y el término transitorio de la solución y la misma solución. Entonces vamos a graficarlo todo aquí en GeoGebra. Vamos a ver. Entonces, la solución complementaria, que es el término transitorio, es de la siguiente manera. 62,17 de e elevado a la menos x por el coseno de 2x. Voy a cambiarle una vez el color a esta gráfica. Y ahorita voy a ocultar todas estas cuentas. Vamos a ponerle un color rojo. Esta es la solución complementaria, término transitorio. Ahora vamos a graficar el término permanente, que es la solución particular. Menos 41,17 del coseno de 2t más 24,17 del seno de 2t. Ahí está. Ahí está. Y bueno, finalmente, vamos a ver si podemos hacerlo de esta forma. Si podemos hacerlo de esta forma. H que sea igual a F más G. Ahí está esa ecuación. Vamos a ver, esta pintémosla, por ejemplo, de un color verde. Ahí está. Y bueno, la azul, que va a ser esta función h, aumentémosle acá un poco el grosor, tal vez un poco para que se compare aquí con la verde. Listo. Ahí tenemos entonces lo que es a ver, no la desplazó. Ahí está. Lo que es esta función f que estamos poniendo acá, viene siendo
la solución, a ver, es que no la escribí toda. Es que no la escribí toda, acá me falta una parte. Puse 62/17 de e a la menos x coseno de 2x, pero falta más 99/17 del seno, bueno, antes, e elevado a la menos x por el seno de 2x. Ahí está. Ahora sí. Entonces, a ver, vamos a organizar esto. Esta es la función f, que es nuestra solución transitoria. Esta función g, que es nuestro término permanente de la solución o solución permanente. Y esta función h, que es la ecuación de movimiento. Ahora sí voy a ocultar estos dibujos. Entonces veamos. Acá tenemos la función f. Esa función f, vamos a ponerla primero. Esta función f es nuestra función. Es la solución transitoria o el término transitorio de la solución. Esa función f. ¿Vale? Como pueden ver, nosotros en este caso teníamos un sistema que era como, miren las raíces y quiero que me digan cómo era el sistema. ¿Era subamortiguado, sobreamortiguado o críticamente amortiguado? ¿Cómo era? ¿O cómo es? Subamortiguado, ¿cierto? Porque las raíces eran complejas. Muy bien. Subamortiguado. Acá podemos ver precisamente, en virtud de esto, que esto permite tener oscilaciones, ¿cierto? Oscilaciones alrededor del punto de equilibrio. De hecho, acá podemos ver que sigue teniendo oscilaciones, pero ahora está muy junto, se ajustó mucho a la posición de equilibrio y, bueno, podemos ver que se estaciona. Vale. Ahora, vamos a dibujar, vamos a poner la gráfica de la solución particular, ¿cierto? El término permanente de la solución, ese término permanente. Podemos ver, es una función que está siendo periódica, es una función periódica, está oscilando allí todo el tiempo. Bueno, ahora quiero que pongamos la ecuación de movimiento. Y bueno, acá en la ecuación de movimiento podemos ver que la masa parte de 1, ¿cierto? La masa parte de la posición 1, positiva, y que tiene una velocidad ascendente. Bueno, la velocidad precisamente la podemos ver en la pendiente, la recta tangente, ¿verdad? Y podemos ver que sube bastante más, ¿no? Es decir, llega más o menos un poco más arriba de 4. Y bueno, luego empieza todo el movimiento oscilatorio. Algo que podemos ver y que quiero que comparemos en este ejemplo es lo siguiente. Vamos a poner acá la solución complementaria, la que tiene que ver con el término transitorio, y vamos a poner la solución permanente, la que tiene que ver con la solución particular. Si ustedes observan, cuando hago la suma de ambas y después de cierto tiempo, precisamente en ese momento en el cual la solución del término transitorio, es decir, la solución complementaria, se hace muy cercana al cero, ¿cierto? Al punto de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Que la solución
permanente, todo, bueno, de aquí en adelante, se puede ver que la solución permanente es exactamente igual, bueno, bastante más parecida a la ecuación de movimiento. ¿Esto qué es lo que muestra? Que cuando el tiempo empieza a aumentar, cuando el tiempo empieza a aumentar, la ecuación de movimiento, lo que les decía ayer, la ecuación de movimiento x de t es aproximadamente la x sub Es que p. mi tipo le damos un servicio. Llámame a Juan, pero ya mejor dicho. Es aproximadamente x sub p. Y cuando el tiempo aumenta, podemos considerar que ambas son iguales porque podemos también considerar que la solución particular, que es el término transitorio, básicamente es cero. Bien, podemos considerar eso. De eso se trata, como podemos ver, acá podemos ver de una manera más clara en este ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo el sistema forzado? Entonces, el sistema forzado, básicamente al principio tenemos lo que va influenciado por el sistema masa-resorte, pero a partir de cierto momento todo esto se va a ver influenciado por lo que es la fuerza externa y lo que será entonces la solución particular, ¿vale? Lo que será la solución particular. Bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de el análogo con circuitos en serie. Entonces, bueno, acá vamos a revisar esta página. Quiero que volvamos. Acá en la sección 1.3, donde hablamos de circuitos. Entonces, bueno, acá en esta sección 1.3 se habla de circuitos en serie LRC, es decir, que tiene un inductor, tiene resistencia y tiene capacitor, ¿vale? Y bueno, va a tener una fuente. Entonces uno puede recorrer esta malla usando las leyes de Kirchhoff y podemos ver las caídas de potencial, cómo son esas diferencias de potencial. Y son de la siguiente manera. En el inductor, ¿cómo es la caída de potencial? Entonces, claro, el inductor va a ser atravesado por una corriente. Acá vamos a ver esa gráfica. El inductor va a ser atravesado por una corriente. Entonces, la caída de potencial en el inductor es la inductancia L por la primera derivada de la corriente, ¿sí? Por dI de t. O será la inductancia por la segunda derivada de la carga. ¿La carga de quién? Del capacitor. La carga que está en el capacitor. ¿Vale? En el resistor, en la resistencia, ¿cómo es la caída de potencial cuando es atravesada por una corriente? Esto va a ser I por R, ¿cierto? I por R. O de otra forma, va a ser R por la primera derivada de la carga con respecto al tiempo. Y bueno, en el capacitor, cuando es atravesado por una corriente, no tenemos aquí de forma específica, más adelante sí que lo vamos a estudiar, pero sí lo podemos ver la caída de potencial en términos de la carga, que va a ser 1 sobre la capacitancia por la carga. Hay que tener en cuenta que la corriente es la primera derivada de la carga con respecto al tiempo. Bueno, estas son algunas cosas que de alguna manera debieron haber visto de pronto por allí en el curso de Física 2 de electromagnetismo. Y entonces, claro, cuando analizamos la malla usando las leyes de Kirchhoff, tenemos esto. La suma de las caídas de potencial, ¿cierto? La del inductor, la del resistor, más la del capacitor va a ser igual a la potencia ofrecida por la fuente. Tenemos, por lo tanto, esta ecuación diferencial que modela la carga. Esta ecuación diferencial que modela la carga del capacitor en términos del tiempo.
Bien, tenemos por ahora esta ecuación diferencial. Entonces, bueno, pueden ir haciendo en su cuaderno algo como esto. Pueden ir dibujando un circuito de este estilo y le ponen, por favor, al lado de este circuito, así con este dibujo, le ponen la ecuación diferencial para lo que viene siendo, bueno, el modelamiento de la carga en términos del tiempo. Pero además de poner esta ecuación diferencial con este dibujo, creo que sería bueno que pusieran también por allí, por si no lo recuerdan, cómo son estas caídas de potencial. Porque más adelante vamos a querer estudiar ya no el hecho de modelar. Bueno, esto lo vamos a hacer en la parte de transformar a Laplace. Pero ya no solo querer modelar lo que viene siendo la carga, sino también la corriente. ¿Vale? La corriente. Entonces, claro, acá la corriente hay algunas partes que no hay problema. Por ejemplo, en el inductor simplemente podría poner acá la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo. En la resistencia, en el resistor, podría poner en lugar de Q de T, pongo I. El problema es acá, ¿sí? El problema es acá porque acá la carga prácticamente será una integral relacionada con la corriente. Entonces acá se convierte en algo que conoceremos como una ecuación íntegro diferencial o también se conocen como ecuaciones de Volterra. Y esas ecuaciones de Volterra se estudia su desarrollo o su solución en la parte transformada de Laplace. Entonces más adelante vamos a necesitar nuevamente recordar estas cosas. Entonces, por favor, anoten por allí en su cuaderno de apuntes. Importante el dibujo y les digo que apunten el dibujo porque si cambiamos el dibujo, ya vamos a ver más adelante que algunas cosas van a cambiar, ¿no? O sea, por ejemplo, si acá quito la resistencia, entonces pues acá no aparecerá el segundo sumando. Creo que eso es más o menos claro, pero igual prefiero que lo anoten. Bien, acá en esta sección 1.3 solamente nos muestran cómo es la ecuación diferencial, ¿cierto? Solamente nos presentan esa ecuación diferencial que modela la carga con respecto al tiempo. Ahora vamos a ver bueno, qué nos pueden presentar en las otras secciones. Veamos entonces, bueno, esto por el lado de la 1.3. Vamos a ir a las secciones 2. Este no tiene hipervínculo. 2.7, 2.8 y 2.9. Bueno, sobre todo 2.7 y 2.8. En la 2.7 tenemos modelos lineales. Tenemos acá modelos lineales. Tenemos ley de decaimiento. Bueno, no tenemos decaimiento radioactivo fechado por carbono 14. Tenemos ley de enfriamiento de Newton. Y tenemos acá circuitos. Pero, si usted observa, estos son circuitos en serie LR. Es decir, no tenemos, miren el dibujo, no tenemos ¿qué? El capacitor. Claro, como no tenemos el capacitor y para el modelado de la corriente, en el capacitor era donde había problemas, ¿cierto? Porque allí en ese capacitor la corriente, ¿cómo será? Es 1 sobre la capacitancia por la integral de, básicamente, de la carga y ahí hay un problema entonces para manejar la ecuación diferencial. Sin embargo, si quito el capacitor, entonces la diferencia de potencial en el inductor, esa caída de potencial en el inductor es la inductancia por la segunda derivada de la carga o la primera derivada de la corriente. En la resistencia, en el resistor, la caída potencial es la resistencia, ¿cierto? Por la primera derivada de la carga o simplemente la corriente y acá la fuente.
Es decir, para un circuito de este estilo podemos modelar precisamente lo que es la corriente que está recorriendo el circuito. Acá no va a haber carga porque no tenemos precisamente capacitor. Bien, ahí podemos empezar a ver variantes. Tenemos otra variante de este circuito. Ahora circuito en serie, RC, es decir, no tenemos el inductor. Y acá, por ejemplo, acá hay una mezcla al inicio bastante atípica, la corriente y la carga a la vez. Entonces, la corriente siendo la derivada de la carga, tenemos que para un circuito RC en serie, entonces la ecuación diferencial que modela esto es la siguiente. Es la resistencia, por lo que es la corriente, que a su vez es la primera derivada de la carga, más 1 sobre la capacitancia por la carga. Bien, entonces podemos ver que de la ecuación que teníamos al inicio y de ese circuito LRC, si yo quito el inductor o quito el capacitor, entonces esto me va a permitir analizar algo diferente. Precisamente si quito el capacitor, entonces ahora sí puedo modelar la corriente sin ningún problema. Y si ahora quito el inductor, bueno, entonces puedo modelar la carga, ya no la corriente. ¿Vale? Si ustedes quieren, pueden ir haciendo más o menos estos dibujos, yo también se los recomiendo. Aunque bueno, acá estamos explicando qué es lo que está ocurriendo, ¿cierto? Cuando quito un componente, cómo es que está variando la ecuación diferencial, pero si ustedes quieren, pueden ir poniendo el dibujo y la ecuación diferencial. Dibujo con ecuación diferencial, igual para este caso. Bueno, acá tenemos lo que se presentaba en la sección 2.7. En la sección 2.8 tenemos otro tipo de modelos, la parte de mezclas, de reacciones químicas. Tenemos la parte de la ecuación logística modificada, pero no aparecen cositas de circuitos. Y en la sección 2.9, que son modelados con sistemas de ecuaciones de primer orden, sí quiero que miremos la parte de los circuitos. Entonces veamos. Estas partes de circuitos o lo que serán redes. Acá voy a necesitar tener muy claro cada uno, o la primera ecuación diferencial con las modificaciones o cada uno de estos dibujos. ¿Por qué? Porque cuando se trabajaba en física 2 con leyes de Kirchhoff, entonces allá se analizaba por la ley de mallas, ¿cierto? La ley de mallas, la ley de nodos. Entonces tenemos claro, a partir de la ley de nodos, una ecuación con las corrientes. Pero a partir de la ley de mallas, por ejemplo, podemos tomar esta malla y en esta malla que es A1, B1, B2, A2, A1, en la que tengo seleccionada, entonces tenemos que la caída de potencial, ¿quién es? Entonces, en la resistencia R1 es I por R1, ¿cierto? En el inductor L1 será L1 por ¿quién? Por la derivada de la corriente que la atraviesa. Y, bueno, si este es A1, A2. Ah, perdón, no estaba viendo esta segunda resistencia. Sí, lo está viendo raro esto. Entonces tenemos acá la corriente 2 por la resistencia 2. Bien, ahí tenemos recorriendo esa malla, pero podemos recorrer también la otra malla, que va a ser A1, B1, C1, es decir, la malla externa, la malla más grande, que será toda esta malla, todo el recorrido, ¿sí? El recorrido externo. Entonces, claro, tenemos que la caída potencial va a ser la corriente I1 por la resistencia R1. Acá la caída potencial en el inductor será la corriente, la inductancia L2 por la derivada de la corriente I3 con respecto al tiempo. Y vale, acá tenemos entonces esto que está aquí. Resulta que estas tres ecuaciones, la ley de nodos con la ley de mallas, nos están ofreciendo un sistema de ecuaciones diferenciales. Bien, en este caso es un sistema de tres ecuaciones diferenciales
y donde tenemos básicamente que averiguar cuánto vale cada una de las corrientes. Bien, tenemos 3 corrientes, 3 ecuaciones, es un sistema 3 por 3. ¿Y cómo se resuelve este sistema 3 por 3? Bueno, aquí en esta parte no lo van a decir. Más adelante vamos a verlo, que es lo que vamos a ver tal vez el día de mañana en horas de la tarde. Y acá tenemos entonces otro tipo de malla. Observen, tenemos este otro tipo de malla. Tenemos este otro tipo de malla y observen, cuando recorremos la primera malla, ¿qué tenemos? Tenemos entonces acá la inductancia por la primera derivada de la corriente L1, aquí está, ¿cierto? Más, y por la resistencia, bueno, la resistencia por I2 igual a ET. Esta de acá, fácil, ¿no? Ahora, de la segunda, tenemos RC más I2 menos I1. ¿De dónde resulta esa ecuación? ¿De dónde creen que resulta esta ecuación? De hecho, esta ecuación resulta de hacer ciertas manipulaciones. Pueden hacerlo ustedes y verán. Eh, usamos ley de nodos. La ley de nodos establece que I1 va a ser igual a I2 más I3, ¿cierto? Esa corriente que entra va a ser igual a la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen de un nodo. Y claro, cuando tenemos esta ley de nodos y por ejemplo analizamos la segunda malla, ahora vamos a analizar esta segunda malla. Analizando esta segunda malla, recorriéndola en sentido horario, tenemos entonces I3. Bueno, cuando atraviesa I3 al capacitor, esa caída de potencial, ¿quién es? Es 1 sobre la capacitancia, ¿cierto? 1 sobre la capacitancia por la carga, 1 sobre la capacitancia por la carga, y acá tenemos menos I2, menos I2 por R. Menos I2 por R. Y esto igual a 0. ¿Vale? La pregunta es, ¿de dónde resulta esto que está aquí? ¿De dónde resulta esto que está aquí? ¿De dónde creen que resulta eso que está allí? Tengamos en cuenta que precisamente la derivada de la carga es la corriente. Es decir, que si en esta ecuación nosotros derivamos, en la ecuación de esta malla nosotros derivamos, vamos a tener 1 sobre la capacitancia por la derivada de Q. ¿Esto qué será? Esto será 1 sobre la capacitancia, la derivada de Q con respecto al tiempo. Esto será I3, ¿cierto? Que es la corriente que la atraviesa. Este es I3. Y acá tenemos menos la derivada de I2 con respecto al tiempo. La derivada de I2 con respecto al tiempo por la resistencia que es constante. Y bueno, esto igual a 0. Y ahora, por ejemplo, podemos despejar de acá I3 y reemplazarlo. Si despejamos I3, tenemos que I3 es igual a ¿quién? Tenemos que I3 es igual a la primera derivada de I2 con respecto al tiempo, ¿cierto? Por R y pasamos a multiplicar C, es decir, RC. Entonces tenemos de esta la siguiente ecuación. I3 menos I1 más I2. Observen, de la ley de nodos tenemos I3 más I2 menos I1
igual a 0. Reemplazamos I3, que es RC, por la segunda derivada, la derivada de la segunda corriente, de la corriente I2, con respecto al tiempo, más I2 menos I1 igual a 0. Y de esta manera establecemos esta segunda ecuación. ¿Sí la ven? Entonces no es inmediata, hay que hacer algunas cuentas allí para establecer el sistema de ecuaciones que modela este dibujo. Este sí es importante que ustedes lo hagan el gráfico, muchachos. Más adelante lo vamos a estar utilizando y no vamos a volver a deducir este sistema de ecuaciones. Entonces, si los anteriores no los había hecho, vale, son opcionales porque son más o menos claros, pero este sí les voy a pedir que lo hagan. Que hagan este dibujo y que pongan este sistema de ecuaciones, para que más adelante no tengamos que volverlo a deducir de dónde resulta la segunda ecuación. Y aquí en la sección de ejercicio les voy a mostrar otro dibujo con otro sistema de ecuaciones que también quiero que lo guarden allí para más adelante. Estos sistemas de ecuaciones con circuitos van a cobrar importancia cuando estudiamos nosotros transformada de Laplace, que allá vamos a volver a ver cómo resolver sistemas de ecuaciones usando transformada de Laplace y allá en esos ejercicios aparecen estos circuitos. ¿Bien? Bueno, si ya lo escribieron, quiero que hagan este dibujo y escriban este sistema de ecuaciones. Y de esta sección 2.9, acá en la sección de ejercicios, hay otro dibujo. A ver, este de aquí. A ver, este que está acá, el número 13, es muy parecido a uno que se vio antes. Este no es muy problemático. En este hay que hacer unas cuentas parecidas a las que acabamos de hacer para ya la segunda ecuación. Entonces también quiero que hagan este dibujo y escriban este sistema de ecuaciones. La primera ecuación es fácil de ver, es fácil de ver porque resulta la primera ecuación, pero la segunda hay que trabajar bastante, bueno, más o menos hay que hacer primero usar ley de nodos, escribir también la segunda malla, hacer una derivada, hacer algunas sustituciones, hay que hacer varias cuentas antes de poder llegar a esa segunda ecuación. Entonces este dibujo, también quiero que lo hagan. Ustedes observan, es muy parecido al dibujo anterior. ¿En qué cambia? Que ahora le está agregando esta resistencia. ¿Cierto? Si no estoy mal, en eso es en lo que cambia. Porque acá tenemos en la primera malla un inductor, una resistencia. En la segunda tenemos una resistencia y un capacitor. Entonces acá tenemos el inductor, el resistor y en la segunda malla tenemos dos resistores y un capacitor. En lo que cambia es que le agrega esta resistencia R2. Es en lo que cambia. Bueno, ya me avisan cuando ya lo hayan dibujado y le hayan escrito las ecuaciones.
¿Listo? Vale. Bueno, teniendo este dibujo entonces, y estas ecuaciones, vamos a volver entonces aquí. Acá era como la página 189, no estoy seguro. Bueno, por ahí estamos. Eso. Entonces, bueno, volvemos nuevamente a este dibujo y podemos, a partir de este dibujo, con lo que ya se vio, ver que la forma en la que se modela la carga allí en el capacitor en términos del tiempo está dado de esta forma, ¿cierto? Por L, la inductancia, segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, más la resistencia por la primera derivada de la carga con respecto al tiempo, más 1 sobre la capacitancia por la carga igual a E de t. Si ustedes observan esta ecuación diferencial, es una ecuación diferencial básicamente calcada de un sistema masa resorte forzado, ¿cierto? Solamente que la inductancia está haciendo las veces de la masa, que el resistor está haciendo, la resistencia está haciendo las veces bueno, esa constante de amortiguación, que 1 sobre la capacitancia está haciendo las veces de la constante de restitución y que la fuerza está haciendo las veces del potencial dado por la fuente, ¿bien? De la potencia dada por la fuente. Entonces es de hecho la misma ecuación diferencial. Es la misma ecuación diferencial y se analiza todo de la misma forma. Dicho lo cual, entonces, claro, cuando nosotros hacemos las cuentas, podemos hallar nuevamente las posibles raíces, ¿cierto? Las raíces que tiene esto, que tiene la ecuación auxiliar, y nuevamente ocurre que si las raíces son reales distintas, tenemos un sistema sobreamortiguado. Si son reales repetidas, es críticamente amortiguado. Y si son complejas, es subamortiguado. Bien, esto sigue siendo lo mismo a lo que teníamos antes. Dependiendo de la naturaleza de las raíces, será de una forma u otra. Entonces observen cómo son este tipo de problemas. Este tipo de problemas será así. Encuentre la carga Q de T, es lo que queremos hallar, presente en el capacitor de un circuito LRC en serie, cuando la inductancia es de 0.25 henries, la resistencia es de 10 ohms, la capacitancia es de 0.001 faradios, bueno, el EDT, el voltaje dado por la fuente es de 0 voltios, la carga inicial es una cantidad Q de 0 en coulombs y la corriente inicial va a ser 0 amperios. Entonces, con esta información acá tenemos la capacitancia, perdón, la inductancia es 0,25, es decir, es un cuarto, ¿cierto? Por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, aquí está. Más lo que viene siendo la resistencia, que son 10 ohms, por la primera derivada de la carga con respecto al tiempo, más 1 sobre la capacitancia. 1 sobre la capacitancia, bueno, va a dar 1000 por la carga, igual a lo que es la fuente, ¿sí? Igual al valor de la fuente. Entonces, acá tenemos esta ecuación diferencial, que bueno, si multiplicamos todo por 4, queda esta ecuación diferencial. Y ahora la pregunta es, ¿cuáles son las soluciones de esa ecuación diferencial? Entonces, se establece la ecuación auxiliar, ¿cierto? La ecuación auxiliar, ¿quién será? M cuadrado más 40m más 4000. Vamos a mirar cuáles son las raíces de esto. Tenemos m cuadrado más 40m más 4000. A mí me están dando las raíces menos 20 más 60i y menos 20 menos 60i. Dicho esto, entonces las soluciones, ¿cómo serán? Serán C1 e a la menos 20t coseno de 60t más C2 e a la menos 20t seno de 60t. Bien, entonces allí tenemos eso. La ecuación de movimiento quedará de esta forma después de llevarlo
a forma alternativa y también luego de resolver el PBI. Pero quiero que observen, muchachos, que esto de hecho es básicamente como resolver sistemas masa-resorte forzados. Y aquí, tanto en sistemas masa-resorte como en esta parte de circuitos, lo más importante, a mi modo de ver, es que podamos identificar muy bien los datos, ¿vale? Si es en sistema masa-resorte, que podamos identificar quién es la masa, quién es la constante K, quién es la constante de amortiguamiento beta, ¿cierto? Si es un sistema forzado, cómo es la función que proporciona la fuerza externa. Y a partir de esos datos, bueno, podemos reemplazar en lo que es la forma de la ecuación general, la ecuación diferencial general, y hallar la ecuación diferencial para mi caso en específico y, bueno, hacer las cuentas. Acá nuevamente es lo mismo, ¿no? Es bastante parecido. Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, identificar los datos. Realmente en estos en esta parte de circuitos, como van a poder ver, muchachos, los problemas van a ser de alguna manera un poco más sencillos. ¿Por qué? Porque específicamente los problemas van a ser así. Van a decir cuál es la inductancia, cuál es la resistencia, la capacitancia. Es decir, me van a dar, como dicen por ahí, desmenuzados los datos. Bien. Por ejemplo, vamos a mirar un problema de esta parte de la analogía con circuitos. Acá está. Y miren problema 45 y 46, por ejemplo. Tenemos 45. Encuentre la carga en un capacitor de un circuito en serie cuando el tiempo es 0,01 segundo. Bueno, si tenemos que la inductancia es de 0,05 henries, la resistencia es de 2 ohms, la capacitancia es de 0,01 faradios, bueno, la fuente será 0, ¿cierto? EDT es 0, Q de 0 es 5, I de 0 es 0, 0 amperios, y se determina la primera vez que la carga en el capacitor es igual a 0. Observen, tenemos todos los datos. En el segundo que está aquí, en ese segundo problema, tenemos nuevamente la inductancia, la resistencia, la capacitancia, la fuente, la carga inicial, la corriente inicial, y ya está. ¿Sí ven? Tengo todos los datos. Tal vez las preguntas acá son los que son un poco diferentes, como la del ejercicio 45, determinar la primera vez que la carga es igual a 0. En el ejercicio 46 pregunta, ¿la carga alguna vez ha sido igual a 0? Entonces, bueno, esto dependerá de si el sistema es críticamente amortiguado, sobreamortiguado o subamortiguado y cómo estén las condiciones iniciales. En el problema 47 podemos ver que acá directamente, bueno, dice 47 y 48, encuentre la carga del capacitor y la corriente en el circuito. ¿Cómo hallar la corriente si no la puedo modelar con la ecuación diferencial? Muy fácil. Si nosotros ya tenemos la carga, ¿cierto? Podemos hallar la ecuación de la carga. Sabemos quién es Q de T. Esta ya la conocemos. Entonces, ¿la corriente quién es? La corriente I de T es igual a la primera derivada de la carga, es decir, será la derivada de Q de T con respecto al tiempo. Entonces, por eso podemos saber quién es la carga y quién es la corriente del circuito, la carga del capacitor y la corriente del circuito. Y bueno, acá después dice determine la carga máxima. Bien, el valor máximo de la carga, esto tendrá que ver con la amplitud máxima, porque en general estos problemas van a ser, como son problemas similares o análogos a problemas masa-resorte forzados, como podemos ver todavía acá en la gráfica no la hemos borrado, que tenemos en GeoGebra. Entonces hay un punto máximo
A ver, la ecuación de movimiento es esta ecuación acá. Como podemos ver, acá hay un punto máximo. Más o menos por ahí, ¿cierto? Tenemos una amplitud máxima, un punto máximo. Tal vez tenemos también un punto mínimo, aunque ese punto mínimo se va a parecer más a los otros valores, pero eso depende de los datos. Pero si tenemos un punto máximo, entonces por eso ahí pregunta, ¿hay la carga máxima? También podría preguntarnos por la carga mínima. Pero vean, todos los problemas son de este estilo. Problema 49, halle la carga permanente y la carga, bueno, la carga permanente y la corriente permanente, eso. Es decir, hay que hallar la carga cuando el tiempo aumenta considerablemente, prácticamente hallando el límite cuando el tiempo tiende a cero. Puede ser que esto tenga simplemente, perdón, cuando tiende a infinito el tiempo, puede ser que esto simplemente sea ver qué parte se elimina de la ecuación de la solución, tanto para la carga como para la corriente. Y vuelven a dar los datos: inductancia, resistencia, capacitancia, ¿cierto? Y la fuente. Y todos estos problemas son así, observen. Casi todos esos problemas son así. Problema 55. A ver, no, problema 53, que bien. Halle la carga en el circuito si la inductancia es tal, la resistencia es tal, la capacitancia es, si la capacitancia es tal, la fuente es constante, la carga inicial es tanto, la corriente inicial es tanto. Y la pregunta acá, que es lo que va a ser más o menos diferente en los problemas, es ¿cuál es la carga en el capacitor después de un largo tiempo? Esta carga en el capacitor después de un largo tiempo es muy parecida a la pregunta 49. ¿Cuál es la carga permanente? ¿Sí? ¿Cómo hallo la carga permanente? La carga permanente la puedo hallar cuando ocurre un largo tiempo. Pero como pueden ver, muchachos, esos problemas de alguna manera son más sencillos porque nos dan todos los datos. Bien, bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, para mañana, por favor, muchachos, quiero que traten de pensar en uno de estos problemas. Vamos a poner el problema. Piensen en el problema 53. Traten de resolver el problema 53 y cuando empecemos clase, empezamos haciendo algunos comentarios, observaciones. Si tienen preguntas, las revisamos. Problema 53 para esta analogía de circuitos en serie. Bien. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy.